El segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer los primeros dos versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. ¿Ya están allí? Dijo entonces Eliseo. ¿Así dice, hermanos? Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Lean ustedes el verso 2. En la versión Dios habla hoy dice: Eliseo respondió, escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas a la entrada de Samaria se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata, y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. El ayudante personal del rey respondió al profeta: aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó: pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Es una bendición enorme. Esta tarde quiero predicar un tema que he titulado: cuando Dios obra contra todo pronóstico. Amén. Repita conmigo eso: cuando Dios obra contra todo pronóstico. Tenemos un Dios que es todopoderoso, ¿sí o no, hermanos? Definitivamente nuestro Señor es muy grande. Leí una nota que decía que alguien que visitó la tierra de Israel dijo que la división artificial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es muy grande en la mente de muchos lectores de la Biblia, se derrumba como las paredes de Jericó cuando se pueden visitar esos lugares. Los eventos del Antiguo Testamento se mezclan, se apilan unos sobre otros. Usted, como lector de la palabra que es, los ha leído, y todos se agremian en un pequeño rincón del mundo sin distinción geográfica discernible, difícil de distinguir una cosa con otra, digamos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que sucedió antes de Cristo y lo que sucedió después. De hecho, hermano, la geografía de esta tierra aporta una unidad natural a la Biblia que ningún libro de teología bíblica puede jamás hacer. Por ejemplo, Josué cruzó el Jordán donde Jesús fue bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Jonás zarpó de la ciudad portuaria donde Pedro recibió su visión de matar y comer antes de embarcarse en su primera misión evangelística hacia los gentiles, lo que aperturó la predicación del evangelio a los gentiles por Cesarea hacia casa de Cornelio. El rey David nació donde Jesús nació después, y estableció su capital donde Jesús fuera crucificado después. Ezequías construyó un sistema de agua en los días de Isaías hasta el estanque de Siloé, donde Jesús con los siglos sanó al ciego. Judas pasó por el valle de Josafat, donde Joel predijo juicio, el beso de Jesús en Getsemaní. En ese marco geográfico que une con un hilo invisible, yo creo que usted se vaya conectando con esto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se dieron historias apasionantes que están más allá de lo escrito, que tienen una significancia poderosísima, que ilustran, que dibujan realidades que, de no ser así, no serían comprendidas. Por fortuna, nuestra predicación no se basa en historietas. No predicamos fantasías, no hablamos de la tierra del nunca jamás, ni de la ciudad gótica, porque no existen. Hablamos de lugares reales, amén, y de sitios reales que cualquiera pudiera tener la posibilidad de palpar y saber que en esos sitios sucedieron las cosas que hemos creído y que predicamos, amén, y por las cuales nos sostenemos hasta ahora. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Alaba y glorifica el nombre del Señor. Yo quisiera que usted se convenza de la fe que tiene, del Dios que tiene. ¿Cuántos dicen amén?
Que repito, nuestro evangelio no es fantástico. Amén. No es una fábula, no es una historieta, es una cosa sacada de la nada. Tiene soporte histórico, bíblico, geográfico, amén. Lugares que existen, de los cuales pues se puede dar fe que allí sucedieron cosas extraordinarias. Y quizás una de las más grandes particularidades de las historias sagradas, de las que hemos leído, yo leí alguna vez que los seres humanos tenemos una fuerte fijación y atracción por los personajes de los cómics o de las películas por cuenta de los poderes que tienen, porque nosotros muy en el fondo, los seres humanos, quisiéramos tener poder. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes dicen que las películas que más atraen la atención de la gente son las sagas donde alguien es un superhéroe que tiene un superpoder, porque en el fondo nosotros quisiéramos poseer poder. Hay ocasiones en que quisiéramos tener la capacidad de detener la lluvia, por ejemplo. Si tuviéramos poder, controlábamos el clima y no nos quejaríamos tanto con el calor que ha estado haciendo. ¿O no te ha pasado en un trancón que quisieras tener poder para sacar todos los carros que están adelante? ¿Verdad? O en una situación en la que uno quisiera tener poder en la mirada para fulminar. Hay poder en el nombre del Señor. Los seres humanos. Y te estoy diciendo esto porque la Biblia habla de un poder. ¿Cuántos dicen amén? No es fantástico, no es supersticioso. Hay un poder real, amén, eficaz, efectivo, contundente, capaz de hacer cosas extraordinarias, demoledoras, impactantes. Y ese poder está aquí esta misma tarde, amén, moviéndose, actuando, ministrando y demostrando que para Dios no existen los imposibles. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices algo al Señor ahora? Dile alguna palabra a Él. Una de las más grandes particularidades, hermanos, de las historias sagradas es que suelen desafiar toda lógica humana. El poder de Dios no se puede comprender a la luz de la lógica humana. Amén. La fe y la convicción de las cosas bíblicas están mucho más allá de lo comprensible. Pues a pesar de todo esto sucederse en escenarios físicos, tangibles, medibles, cuantificables, reales, a pesar de haber pasado o en una montaña o en un valle que existen o en un río que existe, espacios físicos, naturales, geográficos, fueron sobre todo cosas que se sucedieron, cosas improbables, acontecimientos que se dieron contra todo pronóstico, porque Dios no se limita por las circunstancias. Él puede superar cualquier tipo de limitación. Alguien que diga amén. Desde el diluvio, que no era ni remotamente posible que sucediera, porque ni siquiera había llovido en la tierra. Y por eso la humanidad no creyó, porque no era ni siquiera imaginable que hubiese un diluvio, un cataclismo de las proporciones que la Biblia describe. Nosotros hoy, después del diluvio, es que cada lluvia, cada invierno decimos, cayó un diluvio, porque tenemos esa referencia. Pero pasaron cosas como el diluvio, por ejemplo, o las ilusiones o los sueños que parecían ilusiones de un niño, refiriéndonos a los sueños de José. Era imposible que lo que José soñara se hiciera realidad, porque ni la cultura, ni la ideología, ni la filosofía del tiempo lo permitían. Era uno de los menores y era imposible que él llegara a ser lo que soñaba ser. Sus hermanos decían con sobrada razón que esos sueños eran meras quimeras. Hermano, yo siempre que hablo de esto, de la palabra de Dios, digo, los que estamos de este lado de la historia, podemos fácilmente sindicar a los del otro lado de la historia de incrédulos. Uno ve al pueblo de Israel al pie del mar, el mar rojo, y uno dice, ¿y qué gente tan incrédula? Pues le garantizo que usted tampoco hubiese creído que el mar se iba a partir en dos. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy predicando acá? Cuando Felipe dice, ¿y qué son 5 panes
para toda esta multitud, tiene toda razón. Ahí es donde radica el poder del Señor, que supera todas las expectativas. Felipe y todos los que estamos aquí hubiésemos dicho lo mismo, pero hay un Dios que obra contra todo pronóstico, que supera cualquier limitación, y Él está aquí esta tarde. Alguien que lo aplauda, por favor, y que lo glorifique. Alábelo, alábelo. Yo quiero que usted comience a llenarse de fe, porque si vino con un pronóstico negativo, aquí hay un poder que está por encima de lo que le hayan dicho. Glorifique el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando uno observa la paradójica, increíble salvación de Dios, salvación de Moisés, cómo Dios salva a Moisés del genocidio en la casa, en las narices de quien dio la orden que matara a los niños. Wow. Y lo cría para efectos de cumplir Dios un propósito. No hay quien supere al Señor, hermano. Dios es el único que puede decir: todos mis movimientos están fríamente calculados. Oh, alabanzas al nombre del Señor. No va a dejar de suceder nada que Dios quiera que suceda. Yo vivo con una tesis para mi vida que he dicho: a mí no me va a pasar nada que Dios no quiera. Ahora, si Dios lo quiere, sucederá. Y si Dios no lo quiere, no habrá poder que pase por encima de lo que Dios ha determinado que suceda conmigo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy predicando esta tarde? Por favor, dígale alguna palabra que glorifique al Señor. La liberación de Israel de la cautividad, que desafía toda lógica, hermano. El paso del mar, la sobrevivencia en el desierto, con todos sus pormenores. Quizás estas notas que le voy a dar a usted me las haya escuchado, porque alguien hacía un análisis y decía que cuando Moisés y el pueblo de Israel estuvieron en el desierto, era necesario alimentarlos. Es una cuestión de sentido común. Para alimentar a 2 o 3 millones de personas que se presume salieron de la tierra de Egipto, se requiere demasiada comida. Algo así como 1.500 toneladas de alimentos diarios. Alabanzas al Señor. Y para trasladar esa comida habría sido necesidad de tener 2 trenes de carga de 1 milla de largo cada uno. Se necesitaban madera para encender fuego, para cocinar los alimentos, más o menos 4.000 toneladas de madera, y algunos trenes más de 1 milla de largo para acarrearlas por un día. Durarían en el desierto 40 años. Si solo tuvieran agua para beber y lavar trastes, se necesitaban 11 millones de litros de agua cada día. ¿De dónde ese alimento? ¿De dónde el fuego? ¿De dónde el agua? Si esa cantidad de agua, hermano, estaba dentro de la roca, a Dios se le ocurrió a Moisés que le diera unos golpes a la roca, hermano. Yo no me explico cómo toda esa agua estaba dentro de esa roca, y cómo unos golpecitos de una vara hace que salga el agua, y cómo el agua no sale con la fuerza para arrastrar a todos los que están allí, porque Dios tiene todo bajo control, y Dios puede hacer que la roca fluya agua, y que llueva pan, y que aterricen codornices. ¿Por qué no lo has aplaudido como si me estuvieras creyendo lo que estoy predicando esta tarde? Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay un versículo que dice que la roca le seguía. Alabanza. Gloria a Dios. Tenían que cruzar el Mar Rojo. Hermano, que el mar se parta en 2, se divida por la noche. Para poder hacerlo se necesitaba un espacio de 3 millas, varios kilómetros de ancho, para que pudieran pasar filas de 5,000 personas y poder cruzar en una misma noche. No era posible que eso sucediera. Ahora explícame tú cómo el faraón, que se retracta de haberles dado la libertad, arranca detrás de ellos en carros, David, en carros alados por caballos, y nunca los alcanzaron, a una multitud que iba a pie, llevando niños y mujeres embarazadas y ancianos. ¿Cómo no le dieron alcance ellos en vehículos? Porque Dios obra contra todo pronóstico.
Alguien que alabe, alguien que glorifique el nombre del Señor. Yo no sé si usted ha leído la historia con lujo de detalles y se ha dado cuenta de un poderosísimo detalle, que Dios iba en una nube delante de ellos guiándolos, amén. Y cuando llegó la noticia de que allá trepidaban los caballos del faraón y que se veía el polvo que levantaban las ruedas de los carruajes, el pueblo corrió para suplicarle a Moisés, y Moisés habla a Dios y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que no se detengan, que si yo empecé esto lo termino, que si yo empecé esto lo culmino. Tú alza tu vara, extiéndela sobre el mar, y así de sencillo, iglesia, divídelo. Dice Éxodo que la nube salió de delante de ellos y se puso a las espaldas de ellos, guardia y retaguardia. Alábelo, alábelo, hermano. Protección por delante y por detrás y por todos los lados. Tú tienes un Dios que te custodia, que te protege. Muchos de nosotros hemos sobrevivido a accidentes que ni nos enteramos. Muchos hemos salido librados de problemas que ni nos enteramos. Íbamos a morir en la cuadra siguiente, pero algo hizo el Dios Todopoderoso, porque Él es soberano. Él es el más grande, Él es el sublime. Él hace cosas. Ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué no lo alabas de verdad? ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Como que no calcularon esto, no midieron estas circunstancias. Pero el Señor dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, les informo: yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. A Dios hay que creerle. Alabanzas al nombre del Señor. Adora y glorifica el nombre del Señor. Dígale algo que lo exalte, por favor. Dígale algo que lo exalte. Alabe el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame, iglesia. El cruce del Jordán, por lo caudaloso del río, la conquista de la tierra prometida, la conquista de Jericó, hermano, era imposible. El Jordán es un río caudaloso, y en esos días, aposta, se salía de su curso, de su cauce. Pero cuando los sacerdotes pisaron el borde del agua, el río se frenó y comenzó a correr hacia arriba. Pastores, yo he dicho que muchas veces el tanto hablar de estas cosas y predicar pierden la mística y dejan de sorprendernos, porque lo hemos dicho. Pero tú has visto un río correr hacia arriba. Y por ahí hay un salmo que dice: ¿qué vistes, oh Jordán, que huiste? ¿Qué fue lo que te espantó, Jordán? Ah, no, la elegancia de los sacerdotes, no la juventud de los muchachos, no el color del arca, no. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Por algo será que los pentecostales amamos tanto la presencia de Dios. Por algo será que queremos que en nuestros cultos haya presencia de Dios. Por eso será que estos predicadores no quieren pararse detrás de estos púlpitos sin estar llenos de la presencia de Dios. Alabe, alabe. Así que procure la presencia de Dios. Así que procure el poder. Cuando vaya a imponer las manos, no hay claves secretas. Hay poder. Hay respaldo de Dios a la hora de ministrarlo. Alábalo, 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 alábalo. ¿Qué más te pudiera decir, iglesia? Ni hablar de la alteración del sistema solar. En Josué 9, y todas las proezas bélicas de Josué, las victorias de jueces, por ejemplo, Gedeón acabando con los madianitas con un ejército muy inferior, 300 hombres contra miles, contra millones de ellos. Sansón descuartizando a un león como a un cordero con sus manos, o destruyendo a todo un pelotón de 1000 hombres con una costilla de asno.
Samuel sacando al pueblo de una aguda crisis espiritual. David matando a un gigante curtido en la guerra, forrado en bronce. Él era un Panzer alemán. Era un carro tanque imposible de vulnerar. Era un SWAT. Era alguien como hoy, antibalas. Aleluya. Y cuando David decidió salir, nadie le apostó a David. Y vuelvo a enrostrar esta verdad. Ninguno de los que estamos aquí hubiéramos creído que se podía. El único que creía era David. Alabanzas al nombre del Señor. David es una locura, no lo hagas. Te vas a exponer a la muerte. El rey Saúl trató de persuadirlo, y lo más que consiguió fue darle una cobertura, un vestido para que muera dignamente. Te voy a descuartizar. Al fin y al cabo la espada era tan pesada, la lanza, que de un solo golpe podía partir en dos a ese joven muchacho que no superaba los 17 años. Pero él dice: todo lo que tú traes es evidente. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo ya lo vi, pero lo que yo traigo tú no lo has visto. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. No has ofendido a Saúl ni a mí, has desafiado a Jehová. Y horrenda cosa es caer. Aleluya, aleluya. Alguien que alabe y glorifique al Dios Todopoderoso. ¿Por qué no lo alabas? ¿Por qué no lo alabas? Yo quiero que esta iglesia salga envalentonada, que salga presumiendo al Dios que tiene, que se llene de confianza. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo que si pudiéramos hacer una encuesta entre aquellos que sirvieron al Señor en las Escrituras acerca de que si ellos suponían que llegarían a ser lo que fueron, u obtener las victorias que obtuvieron, que alcanzaron, de seguro que el 100% de ellos diría que todo lo que sucedió en sus vidas excedió, superó infinitamente a sus capacidades, amén, a sus intenciones, y ante todo superó toda lógica. Avanzas al Dios Todopoderoso. Oh, aleluya, aleluya. Pasaron cosas que ni ellos se las creían, hermanos. Los servidores, después de todo, vieron que Dios obró mucho más allá de lo que podía, porque Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. Yo estoy aquí esta tarde, quiero felicitar públicamente al pastor Jairo Duque y por supuesto al pastor Florimiro Salas, que inició con el proyecto y todo lo que hizo, hermano. Y yo subí a mirar ese templo y dije: wow, lo felicito, y felicito a toda la iglesia, porque es evidencia elocuente de que tenemos un Dios todopoderoso. Yo no sé si puedo decir esta infidencia que usted me acaba de decir, mi pastor. Alguien se le acercó para hacerle una entrevista y preguntarle: ¿y ustedes de dónde sacan dinero para hacer todo esto? Tenemos al dueño del oro y la plata, por si no lo sabían. Tenemos al Dios que es capaz de levantar una iglesia pequeña y hacerla grande. Tenemos al Dios que es capaz de levantar una iglesia donde nadie cree. Tenemos al Dios que es capaz de sanar. Por eso es que a nosotros se nos ocurre, hermano Jairo, pastores, la locura de orar por un enfermo del que la ciencia médica ha dicho que no se sana. Yo no conozco a un solo pastor, Edwin Ocampo, que lea un dictamen y diga: hermano, aquí mandaron la nota del hermano fulano de tal, el médico mandó a decir que no se sana, no le botemos corriente, se va a morir. Yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Aleluya. Muy en el fondo sabemos que Dios tiene la última palabra. Aleluya, aleluya. Y nos hemos atrevido a orar por enfermos descartados por los mejores médicos, y aquí en estos altares los hemos visto sanarse, ser liberados, ser levantados. Y aquí hemos bautizado gente que la sociedad desechó, porque Dios obra contra todo pronóstico. Alguien se va a llevar un milagro esta tarde. A alguien le va a suceder. Es que ese hijo suyo rebelde no se convierte. Que no se convierte. Es que ese esposo que se descarrió no va a volver. Que no va a volver. Pues créalo, Dios puede arrancarlo y traerlo de regreso.
Alábelo, alábelo. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Que se oiga esa adoración y esa exaltación y el reconocimiento al Dios Todopoderoso. El Nuevo Testamento, hermano, cuenta de acontecimientos improbables como la conversión de Zaqueo. Amén. La resurrección de Lázaro. Aleluya. La sanidad del ciego del estanque de Siloé. La sanidad del paralítico de Betesda, entre otras muchas. De allí otras cosas más como el cojo de la hermosa que caminara. Nadie, ni el más optimista pensaría, por ejemplo, que Saulo, el perseguidor, el enemigo inveterado, visceral de la iglesia, terminara siendo un predicador. ¿Y qué predicador? Hay alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Es por eso que hasta aquí no nos amilanan los desafíos, no nos amedrentamos y no nos asustamos ante los problemas que de entrada nos superan y que nos intimidan. Pero repito, hay una convicción que mueve a la iglesia, y es que está asistida por un Dios todopoderoso, soberano, capaz de hacer cosas inimaginables. Alguien que adore a Jesús de Nazaret. ¿Tú tienes alguna necesidad que requieres que Dios intervenga en tu vida? Cierra tus ojos por unos segundos. Háblale a Jesús de Nazaret. Ayúdenme con algo de fondo allá, por favor, que voy a entrar a la red. Quizá la más grande evidencia de que Dios obra contra todo pronóstico es la victoria final de Cristo, que supuso superar el único escollo insuperable. Aleluya. El único escollo verdaderamente insuperable, la muerte, que nadie había podido vencer. Nadie le apostaba a la posibilidad de que Jesús fuera el Salvador, y menos la muerte tan grotesca con la que murió. Pareció sufrir la más olímpica destrucción, humillación. Murió como el peor, como que si Cristo fue un fraude, un fiasco, un fracaso. Verlo colgado en la cruz, ver un espectro sin una gota de sangre, nadie podía vaticinar, ni siquiera sospechar que de ahí, de ese espectro, se levantaría el que hoy es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Nadie se imaginaría que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua algún día hará lo que nosotros venimos diciendo hace rato. Dirán que Jesús es el Señor. Él está ahora mismo sentado en el trono del universo. A Él están sujetos todas las influencias del universo. Ante Él se dobla toda rodilla. Él cabalga sobre las alas del viento. Él está en un lugar prominente, como dijera un himno antiguo. Si los malos se burlaron coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Para alguien aquí Jesucristo es el Señor. Alguien que lo alabe dándole un aplauso fuerte a Él. Alábalo, alábalo. ¿Y por qué no decir que en ese marco inimaginable nuestra salvación, hermano, no solo por lo difícil, sino por lo indigno que éramos de ella? Amén. Romanos 5 plantea el improbable escenario de que Dios nos salvara. Aleluya, aleluya. No es fácil, dice la Dios hoy, que alguien se deje matar en algún lugar. Es decir, la versión nuestra dice, tal vez, probablemente, quizás alguien quiera morir por un bueno, ¿verdad? Es que esa persona es tan buena gente. No lo maten a él, mátenme a mí, él se lo merece. Pero que alguien quiera morir por un malo. Aleluya.
No, mátenlo, ese hombre se lo merece. Bueno, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Hermano, ¿no le parece maravilloso que siendo como somos, dice que vamos para el cielo, hermanos? Y que Dios va a levantar de aquí, de esta tierra, una iglesia santa. Y eso que estamos rodeados de maldad y de pecados, pero aquí estamos siendo una iglesia purificada, depurada. Hermano, Dios le va a dar el acabado final y esta iglesia saldrá impecable a la presencia del Dios Todopoderoso, limpia por la sangre de Cristo, pasada por el proceso del lavamiento de la palabra, de tal manera que el universo se va a impresionar de la hermosura. ¿Quién es esa que sube del desierto, saumeada con un exquisito olor? Es la sierva del Señor que se irá limpia, depurada, incluso a pesar de todo lo que el diablo ha dicho contra la iglesia. Alábelo, alábelo a Él. Pronóstico es lo que se dice en referencia a la acción y efecto de pronosticar. Es una previsión o un pálpito sobre un evento. Pronósticos meteorológicos, previsiones de si va a llover, si va a hacer sol, hablan de la atmósfera. Pronóstico médico es el juicio que hace el médico sobre un enfermo, y a veces dice pronóstico reservado. Es decir, no hay muchas probabilidades con él. Pronósticos políticos, y la gente vaticina quién puede ser el próximo presidente de qué corporación o de qué país. Políticos, etcétera, deportivos, etcétera. Pero no todos los vaticinios se cumplen, porque Dios está por encima de todo. La última palabra la tiene Dios en cualquier circunstancia. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. La palabra de Dios es palabra de Dios, inmutable, inamovible, inalterable. Amén. No está condicionada ni por la distancia, ni por el espacio, ni por el clima, ni la cultura, ni la circunstancia, ni siquiera la incredulidad de los hombres. Claro, cada vez que vamos a orar por un enfermo le decimos conforme a tu fe, pero a veces ni el enfermo tiene fe y se sana. Usted mismo ha orado sin creer mucho. Dígame amén, no me dejen mal con los demás. Y uno, wow, se sorprende. Realmente no creía mucho. No sé si alguien recuerda, en Toro hicimos una confraternidad hace unos años, hermano Jairo. Y le dije, vamos a orar para que Dios traiga 1000 personas a esta confraternidad. Y aunque oramos, hicimos comida para 200. Hermano, y la gente fue a comer a otro lado, porque creíamos, pero no mucho. Dios supera nuestras expectativas. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. El cielo y la tierra pasarán, hermano, pero mis palabras no pasarán. La sociedad se va a inventar lo que quiera, van a legislar lo que quiera, van a aprobar en el Congreso lo que quieran, pero las iniciativas de Dios no las detiene nadie. La iglesia no está en riesgo. El enemigo más peligroso ya fue vencido en la cruz del Calvario. Se va a descarriar uno que otro, claro que sí, pero a esta iglesia no la para nada ni nadie. Así que no se vaya de ella diciendo que hay una mejor. No se vaya de ella diciendo que aquí no hay amor. No le vaya a pasar como los de las bodas de Caná, que se fueron y se perdieron el mejor vino. Algo poderoso está por suceder en la iglesia, porque Dios responde a cualquier circunstancia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aparecen falsos predicadores y Dios levanta tremendos predicadores en la iglesia. Alábalo, alábalo, alábalo. Hay inmenso poder en el nombre del Señor. Y déjeme ir entrando a la porción que leí. La ciudad de Samaria era la capital del reino de Israel. Se había dividido del reino de Judá. Esta ciudad se había apartado de Dios y por lo tanto no contaba con su protección. Entonces cayeron en manos de Siria. El ejército sirio, comandado por el rey Ben-Hadad, sitió Samaria. Y cuando una ciudad estaba sitiada, significaba que las murallas de la ciudad
son rodeadas por el ejército enemigo y no deja que nadie salga ni entre, y que no entre agua y que no entre comida, y que la gente vaya sistemáticamente muriendo. De hecho, hay una escena ahí en esa historia terrible en las que dos mamás se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos. ¿Lo recuerdan, verdad? Así de terrible era la situación. El sitio impide el comercio, la entrada de recursos, comida, agua, medicina, causa hambre, enfermedad, hasta la muerte entre sus habitantes, y hasta se comen entre ellos. Canibalismo se llama eso. Tratan de comer cualquier cosa. La evidencia más desgarradora de ese sitio era ese. Y en ese contexto sucede la inusual y salida de contexto profecía del profeta Eliseo. Aleluya. Él dice que en pocas horas, aleluya, el precio de la harina y de la cebada sería asequible para todos. Mañana a estas horas habrá comida en abundancia aquí en esta ciudad, dice el profeta. Aleluya, aleluya. No había comida y lo poco que había se vendía a precios exorbitantes. Eliseo respondió: escucha palabra del Señor. Porque cuando yo lo digo, lo dice cualquiera de nosotros, es fanfarronería. Pero cuando lo dice el Señor, es verdad y nada más que la verdad. Aleluya, aleluya. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata, y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Cuando él profetizó esto, está presente el comandante del ejército de Samaria, un hombre muy respetado, uno de los mejores consejeros del monarca, un estadista, un hombre que conoce, lo describe como aquel en cuyo brazo se apoyaba el rey, ayudante personal del rey. Respondió al profeta: aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder lo que tú acabas de decir. Él sabe cuántas provisiones hay en la ciudad. Él ha hecho un inventario obligatorio. Él ha revisado todos los alimentos disponibles, y él no ignora que están al borde del desabastecimiento total. Cuando escucha al profeta, dice: una medida de harina refinada por un ciclo, imposible. No tenemos una en toda la ciudad. Vamos a tener para repartir de esa manera. Aleluya. Y él dice: ni siquiera porque Dios abra las ventanas de los cielos. Señor profeta, no hay manera de que eso sea posible. Usted se está burlando de nosotros. En esta ciudad hay muchos miles de personas para alimentarse. Los ángeles de Dios van a tener que viajar desde el cielo para traer harina y descargar por toneladas aquí. Y el profeta lo mira y lo sentencia y lo dice: tú lo verás. Aleluya. Pero no comerás de ello. ¿Por qué no adora a Jesús? Ya voy a terminar, hermano, pero yo siento que hay una presencia sobrenatural aquí esta tarde. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Nadie sabía que Dios, el Todopoderoso, el insuperable Dios, había hecho que el ejército sirio, que estaba apostado alrededor y que tenía todas las provisiones, escuchara ruidos de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Yo creo que Dios mandó ángeles que trotaran ahí al lado y le hacían ruido. Y los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Pero nada de eso. Dios tiene su propio ejército, Dios tiene sus propias unidades, y Dios comienza a hacer sonar caballos alrededor de ellos. Por eso se levantaron sin agarrar nada y huyeron al anochecer, despavoridos, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Alguien que alabe el nombre del Señor. Y aquí hay otra cosa improbable. ¿Sabe quién trae la noticia? 4 leprosos.
Aleluya. Ellos dijeron: si nos quedamos acá, morimos de hambre, y si salimos allá, nos matan los sirios. Ellos pudieron haber decidido quedarse dentro de la ciudad, pero algo los empujó a que fueran allá. Y sospecho que ese alguien es el poder del Dios Todopoderoso, que controla todo. Y algo improbable, dicen que los leprosos a veces ni hablar podían, porque la lepra se les carcomía las cuerdas vocales, pero estos regresaron para gritar: hay comida en abundancia, hay salvación para Samaria. Alábalo, 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 alábalo. ¿Por qué no te colocas de pie? ¿Por qué no le aplaudes y lo glorificas? Alábelo, 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 alábelo. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Y claro, Josué Martínez, que el general fue de los primeros que salió a curiosear, y cuando corrió la noticia salió la estampida de personas, se lo llevaron por delante, alcanzó a ver la provisión, pero no pudo comer de ella, sencillamente porque el profeta lo había sentenciado. Iglesia, a Dios hay que creerle. Dios obra en lo imposible. La iglesia tiene que moverse en fe, en confianza de que Dios va más allá incluso de lo que hayan pronosticado. Alabe, 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 alabe. Glorifíquelo a Él, glorifíquelo, exáltelo a Él. Quiero decir, para ir concluyendo, que va a suceder exactamente lo que el soberano Señor quiere que suceda. Alabanza. A Dios no lo supera nada ni nadie. Lo que Dios ha determinado se cumple. Cuando Dios quiere hacer, como dice una canción, nadie lo puede parar. Dios es arrollador, Dios es demoledor. Y Dios, si necesita hacer algo, si le toca parar el sistema solar, lo detiene. Si le toca hacer llover, hace llover. Si es necesario el verano, lo utiliza. Dios hace todo lo que Él quiere, porque Él es soberano. ¿Alguien necesita una intervención sobrenatural esta tarde? Lo voy a invitar aquí al altar ahora. Por salud, por algún problema de que le han dicho: hermano, usted no se levanta más de esa situación. Por crisis espirituales, por un problema en el hogar, cualquiera sea. No es demagogia, es un mensaje de poder. Dios, que está por encima de lo que hayan vaticinado. Aleluya. Dios no se equivoca en sus predicciones. No es que el meteorólogo dijo que iba a llover y no llovió, iba a hacer sol y no lo hizo. O es que imaginaban que el campeón del torneo era fulano y sucede que ganó sutano. O que la tendencia política decía que iba a ser perano pero ganó otro. Porque los vaticinios del mundo se equivocan. Incluso aquellos que vienen de los expertos se equivocan. No hay ser humano que tenga la última palabra. Dijo Gamaliel, a esta iglesia nadie la puede parar, nadie la puede detener, porque si son los hombres que la manejan, mañana serán una anécdota, mañana serán una historia. Alábelo, alábelo, pero si es Dios, no hay sistema que la detenga, no hay imperio que la detenga, no hay fuerza que lo detenga, no hay quien pare a esta iglesia. Prepárese para ver esta iglesia creciendo. Prepárese para ver al municipio de La Unión movido por un tremendo avivamiento. Dios se está levantando un mover tremendo en este municipio. Prepárese para ver cientos de personas llegando al arrepentimiento, incluso aquellos que uno dice duro de convertir, pues se convierten si el Señor los toca.
Alabe, alabe, alabe. Dios es capaz de arrancar de la silla al más duro incrédulo y traerlo al arrepentimiento, porque Dios es todopoderoso. Él es soberano para siempre. Oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. No importan las predicciones que se hayan dicho a tu favor o en tu contra. No importan las probabilidades, no importan los indicativos, no importan las tendencias, no importan las estadísticas, los pronósticos negativos. Alabe, 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 glorifique. Dios ha solucionado problemas irresolubles. Dios ha conquistado corazones inconquistables. Dios obra contra todo pronóstico y es ver suceder aquello que aquellos no creyeron que sucediera. El pacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra.